Hola queridos electrónicos, en este video vamos a aprender a crear un código para poder controlar un servomotor, así que quédate para ver este experimento. Este experimento electrónico está siendo patrocinado por UTSource, una gran distribuidora de componentes electrónicos. Puedes dirigirte a su dirección utsource.net y vas a encontrar una gran variedad de productos en buena calidad y a unos precios que me parecen accesibles de presupuestar. Componentes, tarjetas, módulos, casi todo lo que puedas necesitar. Y además tiene una buena sección de calculadoras eléctricas que te será de mucha utilidad a la hora de experimentar tus circuitos. Visítalos, utsource.net. Esto es un servomotor y lo único que necesita para funcionar y moverse es una señal digital llamada PWM, modulación de ancho de pulso. Básicamente se mueve en tres posiciones, 0 grados, 90 grados y 180 grados. Cada movimiento necesita recibir una señal cuadrada distinta, pero ¿por qué distinta? Es por la duración. Por ejemplo, esta señal cuadrada debe durar 1 milisegundo, esta siguiente 1.5 milisegundos y la última 2 milisegundos. Pero también esta de aquí abajo también debe durar un tiempo. En total, toda la señal tiene que durar aproximadamente 20 milisegundos, sumando el cuadrado y también la línea de abajo. Lo vamos a llamar bit 1 aquí arriba y abajo el bit 0. Para crear estas señales y controlar el servomotor, usaré el microcontrolador Atmega 328P, pero esta placa es más conocida como el Arduino Nano. Voy a distribuir la alimentación aquí mismo del microcontrolador y así poder alimentar para el mismo servomotor. La señal de control lo haré desde el puerto número 2. Bien, como tenemos el servomotor en este puerto, crearemos un código para generar esos pulsos. Primero le decimos que el puerto número 2 lo usaremos como salida. Ahora vamos a crear esta primera señal en la posición de 0 grados. Primero me dice que el bit 1 debe activarse, así que lo hacemos con Digital Write y enviamos el bit 1. Ese bit 1 debe durar 1 milisegundo para formar el primer cuadrado. Con un delay lo realizamos. Y después debe aparecer el bit 0 para terminar de generar el pulso. Entonces enviamos ese bit 0 con el Digital Write. Ese bit 0 debe durar un tiempo para completar los 20 milisegundos que nos exigen aproximadamente. Así que solo debemos restar del tiempo del bit 1 y así se puede completar esos 20 milisegundos que se necesita para generar ese pulso. El código está listo. Lo descargamos para verlo en nuestro simulador y el servomotor pues sí giró a 0 grados. Ahora para nuestro servomotor real también debería funcionar en teoría. Lo descargamos y pues también sí se movió a esa posición, pero no por completo. Entonces lo que haré será reducir ese tiempo a la mitad, 0.5 milisegundos. Y ahora sí funcionó bastante bien. Y la onda cuadrada pues sí se genera bien en nuestro osciloscopio. Vamos a probar con girar a 90 grados. Cambiamos la duración del bit 1 a 1.5 milisegundos, pero les recomiendo usar en microsegundos. También lo hacemos para el bit 0, se lo resta del bit del tiempo del bit 1. Y es todo. Lo cargamos, en el simulador se posiciona bien en 90 grados. En nuestro servomotor real, pues esta vez lo hace bastante bien. Y la onda cuadrada también habrá cambiado su ancho de pulso. Y para mover a 180 grados, pues volvemos a cambiar las duraciones respectivas en milisegundos, pero esta vez la señal cuadrada durará 2 milisegundos. En la simulación se posiciona bien, pero en nuestro servomotor real no llega a esa posición exacta, así que tendremos que aumentar la señal a 3 milisegundos. Y ahora sí, el servomotor pudo llegar a esa posición. Si queremos usar las tres posiciones en una misma secuencia, tenemos que sí o sí repetir cada pulso al menos 50 veces para que el servomotor se posicione correctamente.
Y esto podemos hacerlo con un bucle repetidor llamado for. En cada posición un bucle for que lo repita 50 veces. Y a cada repetición le doy un tiempo de espera para pasar a la siguiente posición. Lo cargamos para el simulador y veremos que el servomotor sí se está moviendo en cada posición virtualmente. Pero a ver, en nuestro servomotor real, tiene una pequeña falla en la posición central. Esto lo puedo resolver aumentando la frecuencia de repetición. Solo por experimentar la aumentaré a 500 veces. Ahora veremos. Y pues sí, se corrigió la posición central. Y posteriormente la onda cuadrada, pues sí se está modulando su ancho de pulso en el osciloscopio virtual. Pero todo esto ya podemos simplificarlo usando la librería servo.h. Solo creas un objeto para llamarlo servo, lo habilitas ese puerto donde lo usarás con attach, y ahora solo debes escribir con el nombre creado, escribir en inglés y decirlo a qué posición deseas mover el servo, usando los números de 0 a 180, exactamente los números para posicionar el servomotor. Y es así que ahora te facilita la generación de pulsos para controlar el servomotor. Será igual de fluido en el simulador y la señal será bastante clara en un oscilador virtual. Y en nuestro servomotor real, pues obviamente estará trabajando con mejor precisión en cada posición. Pero vamos, esto es una oportunidad para aprender a programar y controlar componentes electrónicos, diseñando tus propios algoritmos. Así que te lo dejaré a tu curiosidad de aprendizaje y aventúrate a hacerlo. Te lo ha explicado Androbot y con gusto nos veremos en otro experimento. Hasta pronto.